¿Alguna vez te has detenido a pensar en algo que no sucedió? Es una pregunta extraña, lo sé. Pasamos mucho tiempo aprendiendo sobre lo que sí sucedió en la historia. Las guerras, los imperios, las revoluciones. Pero a veces, las historias más reveladoras están en los silencios, en las cosas que estuvieron ausentes. Cuando te imaginas los horrores del comercio transatlántico de esclavos, ¿qué banderas ves en los barcos? ¿Ves la portuguesa? ¿Ves la británica? ¿Ves la española? ¿Ves la francesa? ¿Ves la holandesa? ¿Ves la bandera estadounidense? Pero hay un imperio masivo cuya bandera está notablemente ausente, la bandera rusa. ¿Por qué es eso? ¿Por qué un imperio conocido por su expansión despiadada nunca se metió en el lucrativo y brutal negocio de comerciar cuerpos negros a través del Atlántico? Primero lo primero. Mira un mapa. Rusia está muy lejos. Durante el apogeo del comercio de esclavos, Rusia era un enorme imperio terrestre. Sus ambiciones eran continentales. Estaba ocupada expandiéndose hacia el este, Siberia, hacia el sur, el Imperio Otomano y Persia, hacia el oeste, Europa. Su poder naval se concentraba en el mar Báltico, y luego el mar Negro. No tenía puertos de aguas cálidas con acceso fácil al Atlántico. Mientras otras potencias construían un comercio triangular eficiente para azúcar, algodón y tabaco, la economía rusa se basaba en grano y pieles, producidas dentro de sus vastos territorios. Y ya tenían un sistema para extraer mano de obra, la servidumbre. ¿Por qué cruzar el mundo si la fuerza laboral estaba en casa? Resumen, no fue superioridad moral, fue geografía, prioridades económicas y un sistema de servidumbre propio. Vamos a quitar las capas de esta cebolla histórica. Tiene más capas que una muñeca rusa. Era otra forma de miseria humana, pero fundamentalmente diferente de la esclavitud que definió a las Américas. Comprender esa diferencia es clave. Esto no es solo curiosidad. Abre una caja de Pandora de historia, mito y política actual. Abróchense el cinturón. Exploraremos servidumbre, propaganda y la experiencia moderna de las personas negras en Rusia. Ahora, cuando escuchas la palabra servidumbre, es fácil pensar que es solo una palabra elegante para la esclavitud. Ambos se basaron en la opresión, pero la distinción entre la servidumbre rusa y la esclavitud estadounidense es crucial. Podían ser comprados, vendidos, heredados, como una vaca o una mesa. Su humanidad fue legalmente borrada. En Rusia, los siervos eran legalmente personas, aunque con casi ningún derecho. Estaban atados a la tierra, no eran poseídos de la misma manera. Tenían almas a los ojos de la iglesia. Pertenecían al Mir. Podían casarse, con permiso. Con líderes como Catalina la Grande, los derechos de los siervos se erosionaron hasta acercarse a la esclavitud. Los terratenientes podían vender siervos sin tierra, enviarlos a Siberia o reclutarlos en el ejército. Podían ser golpeados, abusados y explotados con impunidad. En 1861, el zar Alejandro II abolió la servidumbre por decreto, una emancipación imperial. En Estados Unidos, la guerra civil fue un conflicto sangriento desde abajo para poner fin a la esclavitud. Las emancipaciones fueron defectuosas, pero nacieron de historias distintas. Si Rusia no estuvo involucrada en el crimen más notorio de la era moderna, ¿por qué tiene esta reputación en Occidente como el villano definitivo? En el siglo XIX se le llamó el Gran Juego, rivalidad estratégica por Asia Central entre el Imperio Británico y el ruso. Escritores y políticos británicos pintaron a Rusia como atrasado, bárbaro y despótico. Fue una campaña de relaciones públicas increíblemente efectiva. Luego vino el siglo XX y la revolución bolchevique. La batalla ideológica entró en sobremarcha. La Unión Soviética fue presentada como el imperio del mal. Estados Unidos y sus aliados invirtieron enormes recursos en esa narrativa. Desde El Miedo Rojo hasta películas como Rocky IV, el mensaje era consistente. Ellos son lo opuesto a nosotros. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Mientras América imponía Jim Crow, la Unión Soviética hacía algo diferente. Reclutaba activamente a afroamericanos para venir a la URSS. ¿Por qué? Propaganda. La URSS vio el racismo estadounidense como un fracaso moral del capitalismo y lo usó para socavar la imagen de América. Intelectuales, artistas y trabajadores negros, incluyendo figuras como Langston Hughes y Paul Robeson, viajaron o se relacionaron con la URSS. Fueron tratados como celebridades, se les dieron trabajos, respeto y dignidad, al menos en la fachada. Pero la utopía soviética,
era todavía la Unión Soviética, un estado totalitario. Había represión política que podía afectar a todos, incluidos los expatriados negros. Un ejemplo es el proyecto cinematográfico Blanco y Negro, pensado para exponer el racismo estadounidense, pero cerrado por razones políticas, dejando a su elenco afroamericano varado. A pesar de las complejidades y limitaciones, el período soviético dejó un legado: estudiantes africanos, familias mixtas y una base histórica distinta para la comunidad negra en Rusia. No fue un paraíso perfecto, pero creó posibilidades que no existían en Estados Unidos de la época. Ahora avancemos a la Rusia de hoy. ¿Cómo viven las personas negras ahora? Avancemos rápidamente hasta el año 2025. La Unión Soviética ya no existe, y Rusia es un país muy diferente. Entonces, ¿cómo es la vida de las aproximadamente 70.000 a 100.000 personas de ascendencia africana que viven allí hoy? Muchas personas negras en Rusia informan un sorprendente nivel de seguridad personal. Hablan de poder caminar por ciudades como Moscú a altas horas de la noche, sin el mismo miedo a la brutalidad policial que en La naturaleza fuertemente vigilada de las ciudades puede crear una burbuja de seguridad física, pero esto no significa que Rusia sea un paraíso libre de prejuicios. El racismo que experimentan las personas negras en Rusia a menudo es diferente en carácter del que se encuentra en Occidente, más por curiosidad e ignorancia. Preguntas intrusivas, comentarios ofensivos. La gente puede usar términos anticuados no por malicia, sino porque nunca se les ha enseñado lo contrario. También hay casos de racismo directo y agresivo, particularmente de grupos ultranacionalistas marginales. Pero estos grupos son ampliamente rechazados por la sociedad rusa en general. Curiosamente, la novedad puede abrir puertas. Algunas personas negras han encontrado éxito en medios y entretenimiento, porque su apariencia se considera interesante. La experiencia es navegar una sociedad donde eres visible, pero históricamente desconectado. Ser objeto de curiosidad, y simplemente una persona tratando de vivir su vida. Comparar el racismo en Rusia y en los Estados Unidos es como comparar un avispón con un tiburón. Ambos pueden picarte, pero atacan por razones diferentes. En los Estados Unidos, el racismo es sistémico, codificado en leyes e instituciones, y puede ser letal. En Rusia, el racismo es más situacional, individual y a menudo impredecible, desagradable y agotador, pero no siempre respaldado por toda la fuerza del Estado. En problemas estructurales como redlining y brechas de riqueza marcan la vida diaria. En Rusia, podrías enfrentar un casero xenófobo que te diga no al kilo a extranjeros. En ocasiones, la visibilidad puede traducirse en oportunidades que serían más difíciles en mercados occidentales saturados. Tomemos la historia de Abram Petrovich Gannibal, un niño africano llevado a Constantinopla y luego enviado como regalo a Pedro el Grande. Creció en la corte, fue educado en Francia y regresó como general y noble. Y su bisnieto, Alexander Pushkin, el poeta nacional de Rusia, es de ascendencia africana. Deja que eso asimile. Wayland Rudd, actor estadounidense, viajó a la URSS, se hizo ciudadano, se casó y su hijo fue una estrella pop en la URSS. Jean-Grégoire Sagbo, de Benín, se mudó para estudiar, se quedó, fue elegido al consejo local en 2010, el primer funcionario negro electo de Rusia, elegido por su trabajo en la calefacción y los baches. Estas historias no borran los prejuicios, pero muestran que la relación con la negritud en Rusia no es un monolito. La narrativa del eterno enemigo ruso nos impide ver al país en su plena y complicada humanidad. Reducirlo a una caricatura es peligroso. Hemos visto que la ausencia de Rusia en los barcos de esclavos no se debió a moral superior, sino a geografía, economía y su propio sistema de opresión. La única manera de desmantelar sistemas de odio y malentendidos es verlos claramente. Tenemos que derribar las cortinas de papel en nuestras propias mentes y mirar las historias complejas y humanas del otro lado. Entender que el racismo en Moscú es diferente del racismo en Minneapolis no excusa a ninguno de los dos. Nos permite comprender la naturaleza del prejuicio más profundamente. Suscríbete si quieres más historias que corten la cortina de papel.